sé que duele, amiguito, pero volverás a amar un día. Porque el tiempo sana un corazón roto, pero no la ventana de esa cualquiera. ¡Corre! Durante 9 años, How I Met Your Mother nos hizo reír, llorar y esperar. Esperar por esa historia que Ted Mosby le contaba a sus hijos, una y otra vez, sobre cómo conoció al amor de su vida. La serie era una promesa, una historia sobre el destino, sobre la paciencia, sobre la idea de que todo sufrimiento tiene sentido al final, y por un tiempo lo creímos. Pero lo que nadie sabía era que los creadores Carter Bays y Craig Thomas ya habían decidido el final desde el principio. Literalmente, habían grabado las escenas finales con los hijos de Ted en la segunda temporada, para que no envejecieran en pantalla. El destino de todos los personajes estaba sellado desde antes de que el público los conociera. Era en teoría una genialidad, un plan maestro, pero en la práctica se convirtió en una trampa, porque el tiempo, la historia y el público cambiaron, pero el final no. Y ese contraste entre lo que la serie fue y lo que tenía que ser es lo que la transformó en una de las mayores tragedias narrativas de la televisión moderna. Pues Barney ganó 3 bofetadas. Pero... ¡Oh, por Dios! ¿Vas a llorar? No. Tú vas a llorar. En 2005, la televisión estaba dominada por fórmulas seguras, risas enlatadas, escenarios fijos y personajes que nunca cambiaban. Y entonces llegó How I Met Your Mother, un experimento disfrazado de comedia romántica. Era innovadora, usaba flashbacks, saltos temporales, narración fragmentada y humor que dependía de la memoria del espectador. Cada episodio era una pieza de un rompecabezas emocional, una historia contada desde el futuro, pero vivida en presente. ¿Quieres, Robin? Ranjit, privacidad, por favor. Oh, lo siento, no escucho. ¿Y qué quieres hacer? Robin, no quiero meterme, pero es como dice la clásica canción de amor. ¡Under fire! Ranjit. Ranjit, vamos a comunicarnos por texto desde ahora, ¿quieres? Ted Mosby, el protagonista, era el narrador poco confiable que idealizaba su propia historia, y eso lo hacía humano. Cometía errores, exageraba, distorsionaba los recuerdos, como todos nosotros cuando intentamos justificar nuestras decisiones. La serie fue un laboratorio narrativo, grabada sin público en vivo, pero con risas añadidas después. El show mezclaba la calidez de una sitcom clásica con la sensibilidad de un drama. Cada capítulo parecía ligero, pero escondía un mensaje más profundo sobre el paso del tiempo, el amor y la pérdida. Era en esencia una carta de amor a la juventud, escrita desde la adultez. El plan maestro que Bays y Thomas habían diseñado parecía infalible, una historia circular donde todo encajaba al final. Pero con el paso de los años, la serie creció más allá de su propio esquema. Los personajes empezaron a tomar vida propia. Barney dejó de ser solo el mujeriego egoísta y se volvió un símbolo de vulnerabilidad disfrazada de humor. Robin, que nació como un obstáculo romántico, se transformó en una mujer independiente, compleja y real. Y Ted empezó a parecer menos el héroe romántico y más un hombre incapaz de soltar el pasado. El público cambió con ellos, dejó de ver una comedia sobre citas y empezó a ver una historia sobre crecimiento, madurez y amistad. Pero los creadores, atrapados en su idea original, se negaron a adaptarse. El final ya estaba grabado, y el resto de la historia se vería obligado a seguirlo. Era como si los personajes caminaran hacia un destino que ya no les pertenecía. Y entonces el taxista dijo lo último que cualquiera quería escuchar. ¿A dónde? Supongo que a casa. Sí, no sé dónde es eso. How I Met Your Mother se convirtió en víctima de su propio diseño, una serie que quiso controlar el tiempo y terminó siendo controlada por él. Después de 8 años de pistas, chistes, paraguas amarillos y teorías, finalmente conocimos a Tracy McConnell, la madre, y el público la amó de inmediato.
Tracy era todo lo que Ted había buscado: empática, graciosa, inteligente, con un toque de tristeza que la hacía real. Era el tipo de amor que se siente inevitable, y por eso, cuando la serie reveló que había muerto antes del relato, fue devastador. El final no solo fue trágico, fue contradictorio. El amor de tu vida podría estar en esa pista de baile esperando que choques con él. Si no estás ahí, ¿va a chocar con alguien más? Sabes, lo dudo. Oh, lo siento. No, está bien. Después de casi una década de historias sobre cómo cada paso lo había llevado hasta ella, el mensaje final fue que todo había sido un pretexto para regresar con Robin. El amor de Ted y Tracy, construido como el destino, se convirtió en una simple escala emocional. Y la historia que había enseñado a creer en el amor verdadero terminó diciendo que el amor siempre vuelve al mismo punto. Fue un giro tan inesperado que se sintió como una traición al público, pero también a los propios personajes. Cuando se emitió el final, la reacción fue inmediata y feroz. Redes sociales, foros, prensa, millones de fans expresaron decepción, enojo y confusión. Algunos defendieron la idea de que el final reflejaba la realidad, que las personas cambian, que el amor se transforma, pero para la mayoría el mensaje se sintió vacío. Durante años habíamos seguido cada señal, cada historia de amistad, cada pérdida. Habíamos creído que la espera valdría la pena, y al final la promesa se rompió. Además, ella aún insiste en casarse en un castillo francés. Me casaría mañana en un castillo blanco. Pero este chico necesita más el factor wow. Tú eres todo el factor wow que necesito. El problema no fue que la madre muriera, el problema fue que la historia nunca la dejó vivir. La serie la trató como una nota al pie, cuando era la respuesta a toda la ecuación. Frustrados, los creadores lanzaron un final alternativo en el DVD, donde Ted y Tracy viven felices. Una versión que parecía más sincera, pero también más simbólica, una disculpa silenciosa al público. A pesar de todo, How I Met Your Mother dejó una huella imborrable en la televisión moderna. Su estilo visual, su ritmo narrativo y su estructura inspiraron series como Community, BoJack Horseman y Modern Family. Cambió la manera de entender la comedia, demostró que podía ser emocional sin dejar de ser divertida, que podía hablar de soledad, frustración y pérdida, sin abandonar el formato clásico del sitcom. Eres el amor de mi vida, y todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo para siempre. ¿En serio? No, estoy probando algo, ya vete. En un sentido, el show logró lo que muy pocas series han conseguido: convertirse en una experiencia colectiva, una historia que la gente vivió mientras crecía. El final dolió, sí, pero el viaje fue tan poderoso que incluso con sus errores, la serie sigue siendo recordada con cariño. Porque en el fondo, todos fuimos un poco Ted Mosby alguna vez, soñadores, ingenuos, tercos y convencidos de que el amor puede arreglarlo todo. La mayor ironía de How I Met Your Mother es que quiso ser una serie sobre el destino, y terminó siendo una advertencia sobre la obsesión con el control. Carter Bates y Craig Thomas querían una historia cerrada, poética, circular, pero en su búsqueda de perfección, ignoraron la evolución natural de su propia creación. El amor entre Ted y Tracy fue espontáneo, genuino, y eso es lo que lo hacía hermoso. Forzar el regreso con Robin fue como reescribir el pasado, como si todo lo vivido no importara. La serie quería enseñarnos que el tiempo cambia las cosas, y lo hizo, pero no de la manera que esperaban. How I Met Your Mother no falló por tener un final triste, falló porque su final olvidó la historia que había contado. Así es, encendí el proyector y... Barney. ¡Barney! Hoy, más de una década después, How I Met Your Mother sigue siendo una de las series más queridas del siglo XXI. Sus frases, sus canciones, sus momentos icónicos siguen vivos en la memoria de una generación que creció junto a ella. Y quizás eso es lo más importante, que a pesar de todo, seguimos volviendo a verla, a sus bares, sus apartamentos, sus amistades imposibles, porque en el fondo todos necesitamos un lugar donde el tiempo no pase. La historia de Ted Mosby no terminó con la madre, terminó con nosotros, los que la escuchamos, los que aprendimos que los planes cambian, que los finales decepcionan, pero que el amor, de una forma u otra, siempre deja huella. How I Met Your Mother no fue solo una comedia romántica, fue una reflexión sobre la memoria, la pérdida y la belleza de los errores. Una historia imperfecta, sí, pero profundamente humana, y al final eso fue lo que la hizo legendaria.